Día 20 de mayo. El siervo de Dios, Pedro de Jesús María. Opinión digna de mérito y de tenerse en cuenta es que al leer los escritos antiguos de la orden, que tratan de este siervo de Dios, todos le dan el título de venerable. Ya hablen de él incidentalmente o bien de algún suceso mientras él gobernó a la orden como superior general. Este dictado procedía del convencimiento que todos tenían de que las virtudes del claustro ennoblecieron la realeza de la sangre y ambas tejieron el mejor florón de su corona. Le cupo en suerte el vivir en días azarosos, y si se quiere cuando la grandeza de la patria estaba en descenso. Esto se acentuó más cuando lo eligieron en general de la orden, en que tuvo que esforzarse en que las salpicaduras de afuera no llegaran a manchar la vida regular, lo que evitó con su virtud, prudencia y tacto. Las guerras civiles son siempre focos de disensiones, aun para aquellos que quisieran verse libres y lejos de semejantes calamidades. Le tocó vivir en la guerra de sucesión a la muerte del rey Carlos II, y el estado anormal de la patria parecía ser medio a propósito para que la observancia regular padeciera menoscabo. Pero estos males fueron remediados, gracias a Dios, con singular tino debido en gran parte a la santidad y prudencia de los que gobernaban a la orden en este tiempo. Uno de ellos fue el padre Pedro de Jesús María, del que la historia se muestra muy parca en referir sus preciosas virtudes. Perteneció el padre Pedro por la sangre a la aristocracia española, siendo hijo de los marqueses de los Vélez, Molina y Martorell. Además, su padre adelantado mayor del reino de Murcia y virrey, capitán general de Cataluña y Sicilia. Su madre estaba emparentada con las familias de los Requesens y Toledo, y con los reyes de Portugal. Toda esta grandeza humana hubiera pasado al padre Pedro si no la hubiera despreciado. Muerto su hermano mayor, sin sucesión él era el heredero legítimo, pero prefirió habitar en la casa del Señor, más que en los palacios de los grandes de la tierra, y estimó más el blasón de ser hijo de la Virgen del Carmen que los blasones de su aristocrática ascendencia. La importante población de Mula, perteneciente a la diócesis de Cartagena y provincia de Murcia, fue el lugar de su nacimiento en el año 1638, aunque se ignora el día de su nacimiento. En el siglo fue conocido con el nombre de Pedro Farjado, pasando los días de su infancia y pubertad en su linajuda casa, recibiendo la educación propia de las casas grandes de España, la cual no estaría exenta del conocimiento de las armas, pues su padre y hermano mayor habían ostentado los cargos de capitanes generales en España e Italia. Desde luego que sus entusiasmos por el estruendo de las armas no tuvo que ser mucho, así como sus inclinaciones por las letras y el apartarse del bullicio del mundo, a que la posición que en la sociedad ocupaba tuvo que ser manifiesta desde su más corta edad. Cuando solamente contaba 16 años, declaró a su buena madre los intentos que tenía de hacerse hijo de la Virgen del Carmen y en la Reforma teresiana santificarse. Su piadosa madre, la marquesa, no contrarió la vocación de su hijo, dándole oportunos consejos para que reflexionara si su vocación al claustro era verdadera o una veleidad de sus pocos años que le precipitaran a abrazar un estado al cual no era llamado. Paladinamente le manifestó que no se oponía al llamamiento de Dios y que con gusto le daba su permiso en llevar vida tan austera si su convencimiento era que Dios le llamaba. Tan sabios consejos fueron motivo de honda reflexión en el joven Farjado. Y convencido del llamamiento de Dios y no queriendo hacerse sordo al mismo, decididamente se lo manifestó a su madre, y sin más dilación, en 1655, vestía el hábito de carmelita descalzo
en el convento de Caravaca, el cual pertenecía entonces a la provincia del Espíritu Santo de Castilla la Nueva. Su madre, con gran entereza de madre cristiana y española, presenció la ceremonia de la vestición. Cuando le abrieron el cerquillo monacal, usaron los religiosos de la delicadeza de recoger el pelo en una bandeja y entregárselo a la señora marquesa, madre del novicio, la que agradeció la atención en grado sumo. Para formarse bien en la vida que había abrazado, le mandaron los superiores al noviciado de Pastrana, cantera de santos carmelitas descalzos. Desde el primer día se señaló por su recogimiento y espíritu austero. Estaba persuadido que la oración es el fundamento de toda la vida espiritual, por tener por oficio el pedir continuamente la divina gracia, que es el alma de esta vida. Cierto que los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, son poderosos para dar gracia y aumento de la misma, de modo especial cuando se reciben, mas la oración es de todos los tiempos y horas, así de día como de noche, y de todos los lugares. En los noviciados del Carmelo es en lo que más se insiste, siendo el trato con Dios el que hace anular los deseos de tratar con las criaturas. La mortificación de sus pasiones y sentidos, interiores y exteriores, las disciplinas y cilicios, eran otra cosa que daban fuerzas a su espíritu. En nada se conoció el origen de su blanda cuna, si se exceptúa su exquisita finura en todos sus modales, realzados por una ejemplar modestia que no le faltó nunca. Como el santo Job hizo concierto con sus ojos y con sus sentidos para que nunca se extraviasen. Indudable que las necesidades de la vida y la gloria de Dios hacen que aún los hombres más amantes de la soledad salgan a conversar con las gentes. Para que en estas ocasiones el corazón no se mancille y las virtudes no se marchiten, es necesario estar defendidos con la modestia y el recato, que son a las virtudes lo que las hojas de los árboles a su tronco y a su fruto. Pasado el noviciado con el fervor de un verdadero carmelita, le llegó el tiempo de su profesión. Y si su regocijo fue grande, no lo fue menos el de su cristiana madre, matrona de virtudes sólidas. Con la misma entereza y alegría que en la toma de hábito, presenció la profesión de su hijo en Pastrana, y tal emoción le causó que con frecuencia repetía que el día de la emisión de los votos de su hijo para consagrarse a Dios había sido el más feliz de su vida. Habiendo profesado, le mandaron dar comienzo a sus estudios, a los que se dedicó con toda la intensidad de su inteligencia, sin olvidar los actos virtuosos, saliendo por lo tanto lo mismo en los estudios que en la virtud muy aventajado. Su alma ansiaba conocer a Dios, y de aquí que se fundamentara en la humildad. El mismo Dios la iluminaba y bañaba con los rayos de su luz, por lo que se le seguía el conocimiento vilísimo que de sí se tenía, buscando en todo la gloria de Dios. Continuamente meditaba en los misterios de humillación a que el divino Salvador se sujetó, y este pensamiento le encendía en deseos de ser humilde y practicar esta virtud. Sentía especial atractivo por practicar los oficios más humildes, y como su cuna, según los dictámenes del mundo, había sido de honor, en la orden se esforzaba en olvidar todas las glorias mundanales y abatirse por Cristo. Era costumbre en aquella época que los colegiales se ejercitaran en la postulación de puerta en puerta y por los pueblos, y el hermano Pedro de Jesús María, que fue el nombre que en la orden tomó, cuando los superiores se lo ordenaban, con humildad edificante y con llaneza admirable, tomaba sus alforjas y sin reparar en el que dirán, caminaba con ellas al hombro como si fuera el último de los hermanos legos. Queriéndose aún apartar más del trato de las gentes y no ignorando que los desiertos carmelitanos son talleres donde se elabora la santidad a alta presión y que encerrada entre sus bosques y montañas asciende en columna densa de oloroso incienso hasta el cielo,
sin rozarse para nada con las impurezas terrenas, pidió retirarse al santo desierto de Bolarque, haciendo las diligencias para que le concedieran la patente de ermitaño perpetuo. Los superiores, considerando las cualidades de que estaba adornado, juzgaron no darle el permiso solicitado y ocuparlo en otros oficios de la orden. Terminada la carrera de sus estudios felizmente, pronto echaron mano de él para que regentara las cátedras, haciéndole lector, encomendándole más tarde el gobierno de algunas casas, donde dio pruebas de su celo por la guarda de la ley, y no menores de su gran prudencia hermanada admirablemente a su bondad de carácter, por lo que prontamente se captaba el amor de sus súbditos. Esto hizo que paulatinamente le fueran elevando a los puestos más difíciles. El primero que le encomendaron fue el de procurador general de la congregación en Roma, siendo pontífice el Papa Inocencio XI. Si antes había sido ejemplar en sus oficios, ahora le continuó siendo admirable. Coincidió este cargo en tiempos que su hermano era virrey de Nápoles y embajador ante la Santa Sede, un primo suyo. Jamás se permitió usar coche para evacuar sus asuntos. Cardenales y altos empleados de la Santa Sede, haciendo la debida estimación de su virtud y nobleza, le veía soportar los fríos y los calores con igual resignación, con sus pies descalzos por las calles de Roma, predicando sin pretenderlo, mortificación y humildad. Hasta tal punto llegó su estimación que el mismo sumo pontífice la apreció en lo que valía, siendo su gestión altamente provechosa para la orden, en especial en todo lo que se relacionó con la canonización de nuestro Padre San Juan de la Cruz. Siempre era bien recibido en todas las dependencias y tribunales pontificios. De esta gestión de este venerable padre dejó escrito un testimonio alto, elocuente, el padre Francisco de la Cruz, en su obra titulada 5 palabras del apóstol San Pablo, en la siguiente forma. El padre Fray Pedro de Jesús María, al presente procurador general en Roma, y trabajando para alcanzar del pontífice la canonización de nuestro beato Juan de la Cruz, y tiene con sus virtudes edificada aquella corte, y por no ofender su modestia y perder su amistad, dejó en silencio lo mucho que quisiera decir en su alabanza. Tantos méritos y también aprovechados en la elección para gobernar a la orden en el capítulo general que se celebró en el año 1700, fue elegido para tan importante cargo. La época turbulenta fue la que le tocó en suerte, declarándose la guerra llamada de sucesión por los historiadores. Esta circunstancia influyó sin duda en que los cronistas den tan pocas noticias de su actuación como general de la orden. Esto no obstante, en su generalato se realizaron las fundaciones de Gaucín en la provincia de Málaga, Móntoro en la provincia de Córdoba y Sanlúcar la Mayor en la provincia de Sevilla. En 1702 se trasladó definitivamente el famoso colegio salmaticense al lugar que ocupó hasta la exclaustración de 1835, que hoy se llama Plaza de los Bandos. En 1701, el rey de Portugal le escribió dándole permiso para fundar un convento de carmelitas descalzas en Oporto. Otro de carmelitas descalzas fundó en Zaira, población importante de la provincia de Badajoz, en 1705. Estas fundaciones hechas en tiempo tan poco propicios como son cuando la nación se encontraba en guerra, indican la gran actividad del padre Pedro de Jesús María. No solamente velaba por el acrecentamiento espiritual de sus súbditos, sino también por la expansión de la reforma teresiana. Tocándole en 1706 cesar legalmente en el supremo gobierno de la orden, se retiró a vivir sosegadamente y prepararse para tener una muerte feliz, pues a sus 75 años de edad no era de esperar se le prolongara mucho su vida en este mundo. Cuando se observa a la naturaleza, vemos que la rosa es la corona de las espinas que la rodean.
Tal es la dulce y gloriosa muerte de los justos respecto de los trabajos e ignominias que tuvieron que sufrir para practicar la virtud. Los 6 años que después de su generalato vivió, los empleó en prepararse convenientemente para su tránsito. Nada dicen las relaciones de sus últimos momentos, pero si su vida fue de justo, su muerte tuvo por necesidad que ser de santo. Y este es el motivo que tanto los autores antiguos como los modernos que se ocupan de él le den el dictado de venerable. Acaeció su feliz muerte el 20 de marzo de 1713 en el convento de San Hermenegildo de Madrid. 58 años de verdadera vida carmelitana, de los 75 de edad, indican suficientemente los grados de santidad que acumuló en su no corta existencia. De este venerable hay que decir que todas las ventajas de su noble alcurnia e hidalguía de nacimiento no le sirvieron para otra cosa sino para humillarse, y los pergaminos y blasones, estímulos de santidad y recogimiento mortificado. Si alguno se benefició de ellos, no fue en su provecho propio, sino de la Orden del Carmen, a quien desde su juventud amó de todo corazón. Siervo de Dios Pedro de Jesús María, rogad por nosotros. Siervo de Dios Pedro de Jesús María, rogad por nosotros. Siervo de Dios Pedro de Jesús María, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.